Bienvenidos a esta videocápsula de MESMEN en el mes de la salud masculina que Active trae para ti. Mi nombre es Diego Feingers y tengo el honor de compartir este espacio con dos expertos en el tema de la salud masculina. La doctora Nela Raba-Gorosco, endocrinóloga y medicina funcional, y Vartan Encheyan, psicólogo y psicoterapeuta. Bienvenidos. Gracias. Ok. Estamos todos muy familiarizados generalmente con la salud femenina. Como que las mujeres están mucho más acostumbradas desde jóvenes a acudir a los doctores, estar haciéndose chequeos constantes, cosa que a los hombres no nos sucede. Y con la cronología de la vida y a partir de los 50 años empezamos a detonar un montón de situaciones que se evidencian cada vez más. Entonces ahí es donde nos empezamos a preocupar, pero no tenemos esa cultura de acudir al médico. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es que nos expliques un poquito de qué se trata la salud masculina a partir de los 50 años. Bueno, mira, es bien sabido que a partir de los 35 años, muchas de las hormonas, en especial la testosterona en los hombres, empieza a disminuir. Y a partir más o menos de los 50, 53 años, viene una caída abrupta de la testosterona, que es una de las hormonas principales para el mantenimiento de la vitalidad en el hombre. Sí, como dices, se ha descuidado mucho esta parte de la salud masculina porque hay mucho desconocimiento. Los hombres empiezan a tener cierto tipo de síntomas y se acostumbran a vivir así, lo cual no es normal. La idea de esto, bueno, es obviamente dar las pautas para que todos los hombres que nos están viendo en este programa aprendan a cuidarse y a detectar este tipo de síntomas. Por un lado tenemos aquí la parte física, lo que nos sucede a nivel fisiológico, pero también es muy importante lo que nos sucede a nivel psicológico y emocional. Vartan, ¿qué nos puedes decir tú que sucede a partir de los 50 años? Bueno, suceden muchas cosas. Y lo que empieza a suceder a partir de los 50 no es que aparezca a los 50, sino es que se viene arrastrando desde antes. Con eso que comentaba Nela, cuando empieza a disminuir la energía, empieza a haber ciertos síntomas de sobrepeso, de cansancio, lo que empieza a suceder o se empieza a evidenciar es que hay muchos roles con los que estábamos identificados que ya no son sostenibles. Y entonces ahí los hombres empezamos a estar en crisis porque ya no puedo ser el proveedor si ya me corrieron, porque ya no tengo la actividad sexual que tenía antes y ahora ya no puedo. Entonces hay un proceso de crisis porque no puedo sostener esas identidades que me hacían, entre comillas, funcional. Entonces ahí hay que empezar a hacer un trabajo muy profundo psicoemocional para trabajar con esas identificaciones que usualmente son falsas y poder entrar en un proceso de autoconocimiento y de aceptación real, ¿no? Estamos todos muy familiarizados con la menopausia femenina. Ahora los hombres a partir de los 50 tenemos este fenómeno que es la andropausia. Andropausia, efectivamente, y como menciona Vartan, es importante que vaya acompañado de la mano, porque en la andropausia, pues obviamente al venir esta caída de testosterona, el hombre va a presentar diferentes cambios a nivel metabólico. Si nos referimos justamente a nivel metabólico, pues va a empezar a perder masa muscular, va a empezar a ver esta ganancia de grasita visceral, y en la parte de, en cuanto a sus hormonas, la testosterona, sí, esta hormona es muy específica para que el hombre mantenga vitalidad. El hombre empieza a sentirse cansado, que es uno de los síntomas de la andropausia, baja el apetito sexual, la fuerza de las erecciones, empiezan a referir problemas de insomnio, mal humor, intolerancia, depresión o cambios en el estado de ánimo, a veces manejados también con ansiedad. Si nosotros damos esta corrección a tiempo, vamos a evitar que el hombre tenga todos estos cambios que van a drenar o van a mermar en la calidad de vida del paciente. Entonces es importante detectarlos y en su momento trabajarlos. Con respecto a la salud mental, ¿cómo podemos empezar a revertir todos estos acontecimientos? Yo creo que no se trata de una reversión, sino más bien, como decía anteriormente, de un autoconocimiento, de poder identificar las identidades falsas con las que me he sobreidentificado para poder entrar en un proceso de averiguar quién sí soy, ¿no? Un ejemplo, si yo de joven fui un deportista exitoso y me identifiqué con esa figura de deportista
y llego a los 50 años y me baja la testosterona y ya no tengo la capacidad y ni el rendimiento de sostener esa identidad con la que me identifiqué, no se trata de regresar al tiempo, a tener la energía que tenía a los 20 años, porque no es posible, sino a aceptar que estoy en un proceso diferente, que esa identidad ya está caduca y de alguna manera conocerme para ver quién sí estoy siendo hoy y poder estar en paz con quien soy hoy y soltar esa identidad pasada, ¿no? Es un trabajo de autoconocimiento y de aceptación de mi nueva realidad. Todo esto que es antiedad, todos estos tratamientos, por ejemplo, ¿cómo se da a nivel físico? Mira, prácticamente esto lo vemos mucho en la medicina funcional. Lo que tratamos de hacer en la medicina funcional es justamente de evaluar, de no ver al paciente solamente como un síntoma, ¿de acuerdo? Sino valorar qué estilo de vida está llevando, cómo se está alimentando, cómo está la parte de metabolismo, la parte de hormonas, cómo controla o cómo maneja el estrés. Ahora vamos a temas específicos. Por ejemplo, temas que tenemos muy relacionados con el género femenino, pero que también nos pasa a los hombres. El tema puntual, cáncer de mama. Porque el cáncer de mama en realidad es un cáncer que se da en el hombre, pero se da en una frecuencia mucho menor que la mujer. Estamos hablando que en las mujeres normalmente es un caso por cada 100 mujeres y en un hombre es un caso por cada 1000 hombres, ¿de acuerdo? Es un tipo de cáncer que para diagnosticarlo cuesta un poco más de trabajo en el hombre porque el hombre no se hace mastografías, no se hace ultrasonidos, no se hace nada de esto. Entonces sí hay ciertos factores de riesgo que se pueden encontrar para el desarrollo de cáncer de mama en el hombre, que en primer lugar pueden ser una mutación genética, que es lo que puede favorecerlo. Puede ser también exposición a radiaciones que pueden detonar este cáncer de mama en el hombre y también puede ser un exceso de estrógenos que puede estar dado por un consumo excesivo de alcohol o también por la obesidad. Así como las mujeres nos piden que nos tenemos que explorar, el hombre también tiene que explorar porque tiene que ver que no haya algún abultamiento en los pezones, que no cambie el color o la textura del pezón, que no tenga salida de secreción, que no migre o mueva el pezón o apunte la dirección hacia otro lado. Entonces, esos son como que los principales datos de sospecha de que algo no está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este caso para el diagnóstico? Bueno, entonces recurrir lo que es las mastografías, resonancia magnética, ultrasonido, para ya poder tener en conjunto este diagnóstico. A nivel psicológico, ¿cómo se trabaja con el paciente? Bueno, en el caso de una enfermedad con probabilidades de que pueda ser terminal, el primer impacto es un shock, ¿no? Hay que acompañar al paciente a regresar de la negación y aceptar su realidad y acompañarlo en el proceso de las posibilidades reales que le tocan vivir, ¿no? No es irnos al pensamiento mágico y todo va a estar bien, sino es reality check, está sucediendo esto y cómo lo vamos a atender y qué significado está teniendo y qué impacto está teniendo esto en tu vida para poderlo elaborar e integrar, ¿no? Ahora me gustaría entrar en un tema que estamos un poquito más familiarizados como hombres, que es el tema del control de próstata. A partir de los 45 años es importante que los hombres empiecen a hacerse su check-up de próstata porque es normal que con la edad la próstata vaya creciendo y es algo que se conoce como hiperplasia prostática. Ahora, ¿qué puede detonar esta hiperplasia prostática? Bueno, puede ser un antecedente familiar, ¿sí? Puede ser también dado por los mismos procesos normales de envejecimiento y también enfermedades en especial como por ejemplo la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares pueden exacerbar este agrandamiento de la próstata. Entonces sí es muy importante estar haciendo estos check-ups cada año, que es lo que se recomienda a partir de los 45 años, justamente para evitar que ese agrandamiento de la próstata pueda derivar en un cáncer de próstata. ¿Cómo enfrentar ese punto de la vida donde tengo que encarar que es mi realidad? Lo tengo que hacer porque aparte lo mejor es que podamos detectar cualquier cosa en una etapa temprana a algo que ya esté muy desarrollado. Sí, hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia. Los hombres no comentan esto con sus esposas, no son muy dados de ir al urólogo. Así como las mujeres tenemos que estar año con año haciéndonos nuestros estudios, los hombres también tienen que estar checándose con el urólogo, tienen que estarse haciendo sus estudios de laboratorio, tienen que estar muy pendientes de su salud y no descuidarse. El hombre ha estado, desde que existe el patriarcado, bombardeado con una distorsión
de lo que es la masculinidad. Entonces, atender una posible falla en su masculinidad suena muy amenazante. A los hombres nos educan para no necesitar, para no pedir, para poder tener que sentir solos, para no sentir emociones suaves, porque eso nos vuelve débiles. Es totalmente distorsionado. O sea, hay que replantearnos realmente lo que significa ser un hombre, no un macho. ¿Qué hábitos saludables pudiésemos incorporar en nuestro día a día como para poder empezar a tener esta etapa de la vida ya de adulto contemporáneo, un poquito más, pero me gusta decirlo así, y poder pasarla de una manera mucho mejor y no padecerlo tanto? Dentro de los hábitos saludables, lo primero que hay que hacer es tener una buena alimentación, definitivamente. Una mala alimentación va a detonar más estos desórdenes hormonales, los va a exacerbar más. Entonces, parte de estos hábitos tiene que ser una alimentación. También tiene que haber un cuidado con el ejercicio. Como obviamente ya comenté anteriormente que tú vas perdiendo masa muscular y vas ganando grasa visceral, toda esta pérdida de masa muscular y esta ganancia de grasa visceral predispone a que desencadenes enfermedades degenerativas, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Entonces también la parte del ejercicio debe ser tan importante y va de la mano como la parte de la alimentación, ¿sí? El tener un buen cuidado con el control de tu estrés, que eso es importante, y la buena suplementación, porque actualmente todos los alimentos, de los alimentos que estamos rodeados ya no han perdido mucho el valor nutrimental, están muy modificados, entonces también necesitamos suplementarnos para que podamos mantener esa salud óptima. ¿Cómo podemos lidiar ante una situación así, una situación real, de una pérdida real de trabajo, donde ya no estoy ingresando dinero en mi casa y tengo que empezar de cero a los 50, 55, 60 años con la energía que no son los 20 ni los 30, son la energía de los 50, 60, 65? ¿Cómo encaramos este proceso, primero a nivel emocional y a nivel psicológico? Primero, insisto, acompañados de un experto. O sea, tenemos que aprender a pedir ayuda. Eso no está asociado con debilidad, eso es valentía. Entonces, tenemos que, para dar el paso de pedir ayuda, tenemos que resignificar que eso significa que estoy siendo responsable de mí, que estoy siendo valiente de admitir algo con lo que yo no puedo solo. Ahora, hablando de ansiedad, usualmente, para no decir siempre, la ansiedad es un síntoma que está escondiendo un miedo que no quiero ver. Y como no quiero ver el miedo, entonces se somatiza a través de la ansiedad. Por eso digo que necesitamos un acompañamiento, porque solos siempre vamos a tener puntos ciegos y si estamos negados a tocar nuestra vulnerabilidad, no lo vamos a querer ver. Entonces el síntoma, en este caso la ansiedad, se va a incrementar y puede llegar a casos de ataques de pánico, que en muchas ocasiones están porque no quiero soltar ese rol de ser hombre proveedor, productivo, solucionador. Entonces tengo que atender cuál es el disparador, que es este miedo. Parte de esta depresión y de esta ansiedad pueden ser detonados también por muchas enfermedades y desbalances hormonales, así como también alguna alteración bioquímica con los neurotransmisores. Entonces creo que debe de ir acompañado de la mano. Tiene que ser un trabajo conjunto y en lo que corresponde a mi campo, bueno, sí ver qué está pasando fisiológicamente hablando con el paciente, ¿sí? Cómo están esos neurotransmisores, si el paciente tiene algunas enfermedades, porque hay enfermedades como enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, enfermedades que detonan el cortisol, insuficiencia suprarrenal, que están todas ligadas a trastornos de ansiedad y de depresión. Para casi terminar, tocar un tema que es muy delicado para la salud masculina y que de alguna manera nos persigue a los hombres durante toda nuestra vida. Antes hablaste de la ansiedad justamente y el tema es la disfunción eréctil. ¿Cómo enfrentar este proceso? Tiene que ver con esta sobreidentificación de la masculinidad con el falo, ¿no? O sea, con que yo pueda rendir de una manera adecuada o hiper exitosa y complacer a mi pareja, porque en eso me va la masculinidad. Cuando el hombre pone esa carga en sí mismo, es una lápida, porque la atención ya no está en el autoplacer, ya no está en la autosatisfacción, está en un cumplir, ¿no? Y cumplir con la otra para sentirse a salvo. Eso es lo más usual que a nivel psicoemocional puede generar una disfunción eréctil. No a los 50, a los 30.
¿Cómo lo llevas a la práctica? Porque en general siempre nos estamos enfrentando a nosotros mismos. El placer pasa a un segundo plano. Es más, el placer empieza cuando vemos que ya estamos funcionando bien. Entonces ahí es cuando podemos conectar con el placer. Con las herramientas que voy adquiriendo yo en terapia. Hablar con mi pareja, ¿no? Hablar de los significados que cada uno tiene dentro de la sexualidad, para que también cada uno pueda ser responsable de su propio placer y acompañarse y llegar a un encuentro y no nada más estar desde los roles en la obligación de estar satisfaciendo al otro, ¿no? Hay N.000 causas que nos ocasionan disfunción eréctil y que pueden ser desde una obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan todos los cuerpos cavernosos, puede ser también detonada por medicamentos como antidepresivos, antihipertensivos que esté tomando el paciente, puede ser por un consumo excesivo de alcohol, pacientes que tienen diabetes o pacientes que son obesos pueden tener estos problemas también de disfunción eréctil. Bueno, y antes de despedirnos me gustaría dar un pequeño cierre y poder dejarle a toda nuestra audiencia unos consejos de parte de ustedes, aprovechando que los tenemos aquí, para que nos puedan dar algunos puntos claves que tendríamos que checarnos, tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional, y poder hacer como ese checklist y decir, bueno, a ver, tengo que hacerme estos exámenes, tengo que pasar por aquí, entonces para poder compartirlo justamente con toda la audiencia. Bueno, mira, yo creo que el punto número 1 de estos tips es primero, no se acostumbren a sentirse mal. No se acostumbren. No es normal que no duerman, no es normal que su desempeño sexual haya disminuido, no es normal que sientan depresión, que estén ansiosos, no es normal que se la vivan agotados. Siempre que se detona algún síntoma así, es que algo está pasando. Entonces, en primer lugar, no ignorarlo, ¿sí? En segundo lugar, yo les recomendaría atenderse. Vayan con un facultativo de la salud, un endocrinólogo, a su urólogo, para que los estén checando. Es importante que una vez al año vayan a hacerse sus check-ups generales con sus médicos de base para que podamos detectar a tiempo cualquiera de estas enfermedades o desbalances que puedan presentarse. También es importante una vez al año, en especial obviamente para la salud masculina, hacer sus check-ups de exámenes de laboratorios. Tenemos que estar muy conscientes de hacer exámenes de laboratorios generales y también lo que es la parte de hormonas, porque como hablamos, estos desbalances se van presentando conforme vamos teniendo más edad o por procesos normales de envejecimiento. Y bueno, pues la cuestión para lo que es la próstata, su antígeno prostático, por favor, tienen que acudir con el urólogo, no se dejen para el final. A nivel psicoemocional, el primer punto que yo diría es identificar en qué áreas de mi vida me siento insatisfecho, que va mucho de lo que decías en tu primer punto también, para empezar a identificar esos puntos y atenderlos. Otra es atrévete a ser hombre, o sea, empieza a confrontar que tienes el mismo derecho que las mujeres de sentir tristeza, alegría, frustración, enojo, y tener el valor de poderlo expresar y entonces pedir ayuda. Ese es un punto fundamental. Si no logramos darnos ese derecho de no poder y de necesitar a otro, nos vamos a hundir. Separar lo que estoy haciendo por obligación o por deber ser versus lo que sí me va a dar satisfacción, que usualmente vivimos en esa línea en donde les damos más el valor al deber ser, a lo que tengo que hacer versus a lo que necesito o a lo que quiero hacer. Porque estar en el deber ser me va a llevar siempre a una frustración y a una insatisfacción. O sea, hay muchas señales que a veces no podemos hacer solos. Insisto, vayan a terapia, sean valientes. Vivimos aparentando, ¿no? Que nos vean con el último modelo de coche, la casa, y lo último que pensamos es cuáles son nuestras necesidades reales. Bueno, súper interesante realmente la plática. Doctora Nela Rábago Orozco, endocrinóloga, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Bartán Incheyán, psicoterapeuta, psicólogo, muchísimas gracias. Sí, Diego, gracias. Espero que les haya sido tan útil como nos ayuda a nosotros. Así que en nombre de Active, estas videocápsulas de MESMEN en el mes de la salud masculina, muchísimas gracias.